A partir de este momento, LB80 Canal 10. Ha nacido el color en la Argentina. Canal 10 de Córdoba se regocija. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a los 60 de Canal 10. Como ustedes saben, los días jueves siempre presentamos un hecho periodístico que lo tiene relacionado directamente con nuestro canal, con Canal 10 y también con la historia. Hoy nos vamos a ubicar en el año 76, para ser más preciso, en el 12 de abril del 76, cuando el ejército allanaba una vivienda allí en Barrio Observatorio, a 15 cuadras del centro nada más. Luego se sabría que allí funcionaba una imprenta, una de las imprentas más grandes que tenía el Ejército Revolucionario del Pueblo, porque desde allí se imprimían el diario y distintos elementos y libros para todo, para el centro y el norte del país, que hoy también vuelve a ser noticia porque hace días nada más se ha recuperado esa vivienda como la segunda casa de la memoria aquí en la ciudad de Córdoba. Ese es el tema que hoy los invito a compartir. Fue construida entre 1973 y 1974 en el subsuelo de una casa de Barrio Observatorio. A 10 metros de profundidad se instalaron las máquinas de impresión. Allí se pasaron a papel miles de ejemplares de las revistas El Combatiente y Estrella Roja. Luego de su caída en 1976 a manos de los represores, fue convertida en un centro clandestino de detención. Este año fue recuperada por los organismos de derechos humanos y convertida en sitio de memoria. Esta noche recordamos la imprenta clandestina del PRT. Bueno, y para hablar de eso vamos a tener dos protagonistas, como siempre, en este caso en el anclaje que tiene que ver con la historia y el momento mismo en la participación de uno de los hombres de Canal 10, periodista de entonces, Carlos Zapata. Pero damos la bienvenida, lo saludamos y le agradecemos su presencia y gracias por su tiempo, por haberse llegado hasta aquí. Me estoy refiriendo al doctor Carlos Orzacoa, más conocido como el Vasco Orzacoa. ¿Cómo le va? Muchas gracias y buenas noches. Muy bien, el agradecido soy yo. Muchas gracias por difundir esta noticia tan importante para nosotros, como es la señalización como sitio de la memoria de esa imprenta que fue la imprenta más grande de América Latina. Y también te damos la bienvenida, como siempre, Jorge Zapata, muchas gracias. Te tocó esta vez también estar en ese lugar como periodista de Canal 10. Fue una de las notas, de las miles de notas que hice como movilero y periodista de Canal 10 de tantos años, que más recuerdo y que más me impactaron. El primer medio de comunicación, el primer registro fílmico que se produce de esta imprenta clandestina en Barrio Observatorio es el que produjimos en esa época en Canal 10 en julio del 76 y realmente fue impactante. Creo, después aclararé por qué digo creo, que llegamos a los pocos minutos de que se había producido el allanamiento / descubrimiento de este monumento de ingeniería y de arquitectura que hasta el día de hoy sigue siendo impactante, además en un lugar que se hizo a pocas cuadras del centro de la ciudad. En pleno centro de la ciudad se construyó en forma clandestina una imprenta subterránea extraordinaria, con maquinarias de alta tecnología y con una obra de ingeniería impresionante que nos lleva a todos, nos llevaba en esa época y aún ahora a pensar cómo se pudo hacer. Bueno, de eso se trata, de eso vamos a hablar con el Vasco. Vamos a ir llevando un poco el orden de lo que fue cronológicamente aquella nota que hiciste vos, que eso nos va a servir como columna vertebral para ir hablando con él. Y en primer lugar los vamos a posicionar. En ese entonces, Vasco, usted era el responsable de la regional del brazo armado del PRT, del ER concretamente. Sí, no el responsable, era integrante de un equipo de dirección
del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo. Mi responsabilidad en ese equipo de dirección era justamente la propaganda, de modo que a partir de esa responsabilidad tuve participación desde el inicio en toda la tarea de construcción, de planificación de la construcción esa y después, posteriormente, toda la tarea gráfica que significó para nosotros la posibilidad de difundir ideas que eran nuestro proyecto de sociedad, nuestro proyecto de Argentina, nuestro proyecto de cambiar el mundo como lo queríamos hacer junto a toda aquella generación maravillosa que fue la generación del 70. Vasco, en ese entonces era allí en Barrio Observatorio, era una casa normal, vivía una familia, Victoria Abdonur, con su pareja, con Héctor Martínez. Para los vecinos era una familia mal, estaban sus hijos también, pero funcionaba, digamos así, para darle un término, clandestinamente dentro de esa vivienda, lo que después se conoció como la imprenta. Pero para ir repasando de a poco de cómo fueron los hechos, nos vamos a concentrar, como decía recién, en tu llegada a esa casa y la vamos a ir desgranando. Lo vemos. Las cámaras de Telecrónica 10 se encuentran en Achával Rodríguez 1035 de Barrio Observatorio, donde personal militar del Tercer Cuerpo de Ejército ha detectado una vivienda donde funcionaba una importante imprenta de la organización extremista declarada ilegal en el año 1973. Se trata de una casa de características comunes de 2 plantas con 4 habitaciones. Bueno, hablamos ya un poco más de cómo la casa existía, eran ellos los propietarios, pero se tuvo que hacer las modificaciones. ¿Esto se comenzó a hacer en cuándo? ¿En el 72, en el 74? ¿Recuerda usted y cómo se empezó a trabajar? Sí, esta casa fue comprada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores a fines del 72, ya con la idea de construir esa imprenta clandestina, porque pese a esa primavera democrática de menos de 60 días que fue el camporismo, nosotros preveíamos con mucha anticipación que la retirada de los militares a través de Lanús y demás iba a ser muy temporaria, iba a ser una retirada a los efectos de rearmarse y volver a una ofensiva contra los trabajadores, contra el sindicalismo combativo, contra Agustín Tosco, René Salamanca, etcétera. Y entonces lo que era lo principal para nosotros, que era la expresión de nuestras ideas, de nuestro programa, de qué programa, qué proyecto teníamos para este país, para eso necesitábamos imprescindiblemente una imprenta que nos permitiera a nosotros llevar estas ideas a través de la prensa a todo el país. ¿Cómo se trabajaba? El matrimonio, en el caso Martínez, tenía una camioneta Ford, que era como habitual para esa época, y tenía un tallercito allí en el fondo. Ese era un poco el camuflaje, digamos así. Pero, sí, ¿cómo se trabajó en la estructura, en hacer 8 metros abajo, claro. ¿Cómo se sacaban los escombros, o cómo se entregaban los materiales? Claro. La complejidad de esta construcción era doble. Por un lado, la complejidad técnica de efectivamente construir una bóveda de 16 metros de largo por 4 de ancho donde se instalaban las máquinas. Eso a 10 metros bajo tierra. Eso significaba una complejidad, alta complejidad, donde había que implementar técnicas, tecnología, etcétera, etcétera. Pero la otra complejidad era de que toda esa construcción y el movimiento que eso implicaba no debía ser detectado ni por el vecino de la derecha ni por el vecino de la izquierda. Porque, ¿y cómo se hizo entonces? Claro, pudimos resolver
esa doble complejidad. ¿Quiénes fueron los trabajadores? Los trabajadores fueron una cuadrilla de compañeros militantes como yo del PRT que entraban en forma tabicada. Tabicada quiere decir en forma, claro, que no sabían a dónde llegaban. Entraban a las 7:30 de la mañana los días lunes y permanecían ahí abajo construyendo esta unidad de propaganda hasta el sábado mediodía. El sábado mediodía salían, veían a su familia, a sus hijos y volvían el lunes a la mañana. ¿Lo traían en la camioneta esa? Claro, a través de un operativo que era la camioneta, los compañeros sin saber que se trataba de barrio observatorio, Claro. ni siquiera Ahora, sabían de para qué. Eran cordobeses, pero yo tenía entendido que habían venido tanto de Nicaragua como de Bolivia. No es así. Mira, O los técnicos de la imprenta. mira, los compañeros eran cordobeses. Había un correntino, había... Sí, pero fundamentalmente era un equipo de compañeros cordobeses. A lo que vos te referís es a una serie de señalamientos técnicos que nos hicieron compañeros de Uruguay, Tupamaros, y compañeros del ELN de Bolivia, que eran efectivamente 3 compañeros mineros de Potosí que vinieron con mucha experiencia en construcción de grutas clandestinas, y nos dieron consejos muy valiosos de cómo avanzar en la construcción. Bueno, seguimos avanzando porque vos después del copete de la calle ingresás a la casa y son las primeras imágenes con las que nos encontramos allí, que tiene que ver con lo que pasaba allí adentro de ese interior de esa vivienda. Y este es el living de la casa donde funcionaba la célula extremista. Debemos señalar al respecto, por ejemplo, en este sillón que se encuentra roto y desfondado, aquí presumiblemente guardaban armas para casos de emergencia. Tenemos aquí también para mostrar algunos folletos que se editaban en la imprenta que funcionaba en esta vivienda. Nos encontramos también con un recibo de EPEC. Por ejemplo, en el mes de diciembre pasado se abonaron 680.000 pesos de luz. La factura está a nombre de José Leonardo. Se supo, por otra parte, que esta vivienda fue adquirida por la organización ilegal desde hace 3 años, es decir, que no se trata de una finca alquilada. Bien, allí estábamos en el interior todavía, no se había llegado a lo que la finalidad que tenía esta vivienda. El imprentero era Barberis, este joven, Miguel creo que era, más conocido como el Picante en esa época. ¿Lo habían capacitado como imprentero o tenía ya ese oficio, esa profesión? Bueno, mirá, aprender el oficio fue toda una tarea, porque en principio los compañeros eran militantes, pero no tenían conocimiento ni experiencia en lo gráfico. Claro. Tuvimos que acudir a un compañero viejo gráfico, que ingresó también en forma tabicada ahí a la bóveda y durante un mes les dio una clase a los compañeros para aprender a imprimir en las máquinas, que eran unas máquinas muy sofisticadas en ese momento. Era una garaventa. Ahí la vamos a ver en el instante nada más, porque claro, tenemos imagen de la garaventa ahí. Pero vos después del living, Jorge, pasaste como si fuese a la cocinita. Sí, pero ahí en el living, seguramente el Vasco nos puede ayudar, no era un living común. Si había armas o no camufladas en los sillones, él lo puede aclarar o no. Esa era la información que daban los militares que acababan de allanar esa imprenta. Pero había un teléfono vasco, una especie de mesita en el living. Aparentemente ese teléfono tenía alguna cierta tecnología que permitía interconectarse interiormente dentro de toda la propiedad. ¿Es así? Mirá, no era así. Te aclaro que vos estuviste
por lo que dice la nota, el 12 de julio y casi nos cruzamos, porque yo estuve un día antes avisándole a los compañeros que salieran de la casa porque teníamos información de que iba a caer, ¿no? Así que casi nos cruzamos en esa fecha. Mirá, en principio ahí no había armas, ¿no? Eso quiero aclarar. Esa era una estructura exclusivamente para difundir ideas. Claro, los diarios y libros. Exactamente. Estaba primero fue toda la tarea que vos me preguntabas recién de cómo se construyó y qué se construyó a pala y pico, porque no podíamos implementar o incorporar allí una tecnología que pudiera romper la clandestinidad, el silencio, etc. De modo que se hizo un trabajo extraordinario a puro esfuerzo de pala y pico, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no teníamos teléfono y esa fue una gran dificultad que tuvimos. Pero yo vi un teléfono. Seguramente lo pusieron. Un aparato seguramente lo pusieron los milicos. Claro, seguramente aparte en esa época, acordate que era muy difícil tener Nosotros teléfono. no teníamos teléfono. Te daba, claro. No, el problema fue, ese fue uno de los problemas. Yo me tuve que venir de Buenos Aires en un auto toda la noche para decirle a los compañeros que se fueran, porque justamente no teníamos celular, no teníamos teléfono. Esa era una extraordinaria dificultad. Bueno, pero ya vamos a ir desgranando paso a paso, seguimos avanzando según cómo te movías. Del living te fuiste a la cocina y eso lo vemos. Ajá. Pasamos ahora a la cocina, donde los elementos y utensilios y algunos alimentos dejados demuestran que los ocupantes de la vivienda huyeron presurosamente. Consignemos al respecto que aquí vivían una señora de edad y un matrimonio joven de alrededor de 28 y 25 años respectivamente. Además, simulaba ser un taller mecánico y que les permitía ingresar diariamente y sin despertar sospechas un vehículo, una camioneta con toldo en el que presumible ingresaban y sacaban elementos de corte subversivo. Además esa cocina era para quienes vivían para ellos, los que los mencionábamos recién, tanto Victoria como Héctor. Ellos vivían ahí. Exactamente. Los titulares de la casa eran Victoria Abdonur, claro, y Héctor Héctor Martínez. Ese era el matrimonio que tenía dos chicos y nació en esa casa el tercer chico. Usted lo conocía como la gorda Abdonur y el negro. Y el negrito, claro, ¿no? Bueno, el negrito Héctor había sido obrero de Concord, claro, de Fiat Concord. Era un herrero calificado. Había sido elegido por sus compañeros delegado de fábrica y en una huelga del 72 él se puso a la cabeza de sus compañeros en los reclamos salariales que eran la huelga. Hubo más de 160 despedidos, que fue lo que en alguna manera después se originó el secuestro del titular de Fiat, de Obras Ahí Saluto. queda fuera de la fábrica el negrito y se incorpora a este proyecto de construcción de una imprenta. La compañera Victoria era la compañera que atendía a los chicos, que atendía la comida, y que era la responsable de seguridad de la casa, ¿no? Ella era la que salía a la vereda a las 9 de la mañana porque la vecina del lado y la vecina del otro lado barrían a esa hora. En ese tiempo se acostumbraba a barrer la vereda. Sí, como cualquier vecina y ahí de cualquier barrio, conversaban, y ahí Victoria se daba cuenta si había alguna sospecha, alguna presunción, algo que pudiera significar un peligro para la seguridad de la casa. Pero también había un artilugio secreto que usaba ella para advertir desde la ventana si había algún peligro o algún riesgo. ¿Podés contarnos cómo era? Eso era también riguroso. A las 7:10 de la mañana
Victoria abría las ventanas, que en ese momento no tenían rejas, y aireaba la sábana, cosa que hacían nuestras abuelas en aquel tiempo, pero que eso significaba para nosotros que estaba todo bien y que por lo tanto podíamos entrar con tranquilidad porque estaba todo en orden, ¿no? Bueno, vamos a hacer el primer corte y seguimos conversando de esta historia. Hacemos la primera pausa y como siempre aquí le hacemos una pregunta, la trivia del programa, que la vamos a responder en el último bloque. La trivia de esta noche es la siguiente. Ya le hemos dado alguna ayudita, así que no va a ser muy difícil. ¿A cuántas cuadras del patio Olmos funcionaba la imprenta clandestina? ¿A 35 cuadras? ¿A 25 cuadras? ¿O a 15 cuadras? Pausa. Ya regresamos.